buenas y santas noches. Bienvenidos sean todos a su programa Ni Más Ni Menos. Hoy miércoles, mitad de semana. Pretendemos compartir con ustedes un programa en el que comentaremos a grandes rasgos los diferentes niveles de actuaciones de todo lo que en conjunto es la vida económica, política y social de los dominicanos. Los diferentes sectores, desde la actividad política, económica, de salud, de educación, el comportamiento que ha tenido el país. Y para hoy hemos tenido el placer de invitar a nuestro asiduo contertulio, Pedro Guzmán Yuyi, experto en comunicación aplicada a la política. Buenas noches. Buenas noches. Mira, Arturo, hay muchos temas porque si tú le pasas, solamente si tú, dale un enfoque, revisa cómo ha estado la justicia. ¿Cómo tú has visto los procesos judiciales? Bueno, los procesos judiciales andan bien, gracias. Gracias a Dios. Hemos tenido, desgraciadamente, el mismo comportamiento, y cuando usted acostumbra a hacer lo mismo en diferentes etapas de la vida y los resultados no son buenos, usted no va a tener resultados buenos si sigue haciendo lo mismo. Todos los procesos judiciales que se han seguido, sobre todo en el aspecto desde la presunta persecución a la corrupción y la lucha contra la impunidad, prácticamente se empantanan, y esto trae como consecuencia que hayan diferentes actitudes por parte de la defensa técnica de los imputados y los imputados, al punto de que se vencen los plazos, se requiere que se cambien algunas medidas, sobre todo en el aspecto de las medidas de coerción, que todos sabemos que hay varias medidas, 7 medidas de coerción, que empiezan desde la prisión preventiva, que es la más drástica, hasta las visitas periódicas, impedimento de salida, fianza, que cuando hablamos de fianza y garantía económica, el Código Procesal Penal no establece la fianza como una medida, sino la garantía económica, y la gente piensa que cuando le fijan a una persona, por ejemplo, 10 millones, una garantía económica de 10 millones, se establece que es una garantía económica de 10 millones que tiene que depositar 10 millones. Y necesariamente no es así. El juez, en el dispositivo de la decisión, establece si es a través de una compañía aseguradora o es el balance total de ese monto. Normalmente es a través de una compañía aseguradora, y la prima a pagar realmente es un 5% más los gastos. Puede elevarse a un 7%, nunca a un 10%, ni siquiera a un 10%. ¿Por qué el sistema judicial insiste, en vez de conocer el fondo de los expedientes, en solicitar que encarcelen de nuevo a los imputados? Bueno, porque el objetivo es una retaliación, y me van a disculpar los amigos televidentes, porque mucha gente piensa que cuando uno se expresa en esta forma es porque está de acuerdo con la impunidad. Fíjate, en el último caso, que fue en el de Jean Alain, cuando jocosamente Carlos Balcácer pidió 1 año para estudiar el expediente, la procuradora Jenny Berenice Reynoso... El expediente de 6 millones de páginas. Pero ahí voy. En este expediente, Carlos Balcácer lo usa como una forma de decir, ¿y en qué tiempo podemos? ¿Cuántas personas tenemos que contratar para que podamos socializar 6 millones de páginas? Y ahí viene el asunto. Bueno, oye el resultado, Arturo, te voy a dar. Tienen que leer 16.438 diarios en un año. ¿16.000? 16.438 páginas diarias. Imagínense usted. Pues tú divides los 6 millones de páginas entre los 365 días y te da que hay que leer 16.000. Entonces, esta situación, yo me pregunto, ¿por qué? Entonces te lo dan en un disco duro
que no lo pueden ni abrir. Tienen que, bueno, el juez que ordenó que en 5 días la defensa técnica de los imputados le presenten al Ministerio Público las dificultades que tienen los discos duros para abrirse, porque no fue en físico, no son páginas físicas, sino están en un disco duro, y que la mayoría de las veces no lo pueden abrir. Entonces, el Ministerio Público le dio 8 días, el juez le dio 8 días al Ministerio Público para que emplace a los técnicos a entregarle la forma de abrir esos discos duros. Y en 15 días, entonces, la defensa técnica deberá aclarar si pudo abrir los discos duros. El problema es el siguiente. ¿Cuál es la necesidad que tiene el Ministerio Público? De todo lo que aparece por ahí. Por ejemplo, estamos investigando a Pedro Guzmán. Pedro Guzmán, que está implicado en el caso acusado de haber recibido un soborno de 100 mil pesos. Entonces cogen la vida entera de Pedro Guzmán, de todos los familiares, de todo lo que ha hecho, los viajes que ha hecho en el mundo, y lo encartan ahí, lo meten y te hacen un volumen para decir que tú te robaste 100 mil pesos de 130 mil páginas. ¿Y por qué quieren mantenerlo preso? Lo quieren mantener preso. Porque yo lo que no le veo, pues, porque no vamos casi rumbo a conocer el fondo. Pero no, claro, ya se empezó, ya está todo listo para conocer el fondo. No se conoció porque realmente las partes no estaban preparadas. Va a empezar el 24 de febrero a conocer el fondo. Entonces, ellos entienden porque este pueblo ha sido educado. Se supone que de aquí a febrero ya los abogados deben haber leído las 6 millones de páginas. No, ellos no lo van a leer, porque ahí ellos tendrán que desechar cosas que no son importantes para el proceso. Porque eso es una forma del Ministerio Público demostrar que ha estado trabajando y que juntó y que hizo esta vaina. Sí. Lo quieren mantener preso, ¿por qué? Porque cuando la gente, inclusive personas, yo tengo un profesor que tú lo conoces, que fue profesor mío de la maestría de Derecho Procesal Penal, Derecho Penal y Procesal Penal, que de lo que más hablaba ese hombre era de las garantías procesales y de lo correcto que era ese nuevo Código Procesal Penal, porque ofrecía garantía a todas las partes. Sin embargo, ahora el tipo es de etapa que estos jueces nada más le quieren ofrecer garantía a los corruptos, que me da pena con Ricardo Nieves, que no debe estarse poniendo. Después de 18 meses hay manera. Estaba obligado, lo tienen que mandar. Y eso, que lo que manda es que se le otorgue la libertad, que vea desde su casa. Y le están poniendo fianza, por ejemplo, el general que fue, no ha podido pagar 10 millones de fianza. No, porque te dice que tienen todas sus cuentas embargadas y que no tienen y no tiene amigo ahora. No, porque ya eso es bueno para los políticos de ahora. Para que entiendan que usted... ¿Cómo se queda la gente? Mira, casi todos los ricos de Moca son amigos de ese general. Sí, porque los ricos de Moca son polleros y lo ayudaron a él a instalar granjas de pollo cuando estaba en el poder. Seguro ahora no dan ni para conseguir los chelitos prestados. No hay forma. Entonces, el Ministerio Público entiende que si lo mandan para su casa, en las condiciones que sea, perdieron el caso ante la opinión pública, porque esto es un asunto mediático. Estos son juicios mediáticos, independientemente de que los encartados tengan mérito para hacer 100 años de cárcel. Pero la forma en que lo han manejado es una forma mediática, la penosa y lamentablemente. Por lo que la justicia, fíjate que el Ministerio Público, desde que le cambian la medida, sabiendo que se está cumpliendo con el debido proceso, lo que manda el 241 del Código Procesal Penal, y entonces la emprenden contra los jueces. Y si ahorita cuando Yalan cumple 18 meses ahora, antes el 29. Y cuando tengan que sacarlo. Ya la solicitaron para que sea fijada la Y cuando esa gente lo tengan que mandar en cualquier condición para su casa, ¿qué van a hacer entonces? A ahorcarse. Pero el problema no es ese. El problema es que ellos dos fueron compañeros, Jean Alain fue jefe de ellos. No, porque eso era un empleado de Jean Alain contra los otros acusados, que eran medio ligados a la otra vez, y ellos eran los que llevaban esa acusación. Claro. La conclusión es que podemos decir, Arturo, entonces, que el año para el sistema judicial en materia de corrupción fue de fracasos en fracasos. Sí, lamentablemente, esa es la realidad.
Han logrado mantener a la gente 18 meses preso, ese es su éxito. Y yo te decía a ti también una vez, y si después de 18 meses y la gente lo sueltan, ¿qué? Por ejemplo, tú has oído, no, porque el proceso debe seguir. Pero tipo, en Estados Unidos la gente ve el proceso desde su casa. Y cuando terminó, inclusive le dan tiempo a los jueces para que organice toda su vida y vaya, luego se entregue a recluirse. Pero yo te pregunto a ti, el caso de Brecht, hay condenados, hay denunciados. La apelación, ¿en qué quedó la apelación? De los dos condenados, por ejemplo. Eso se fue entre bien, gracias, ya el Ministerio Público se olvidó de ese caso. Y entonces esa gente, eso es lo que yo te digo, entonces después de 18 meses más, son 4 años más o menos que uno le estima. El proceso no puede durar más de 4 años. Si dura más de 4 años, se extingue la persecución, se extingue la acción penal porque prescribió. Aquí se da el caso de José Maruga, que la pareja, la viuda de él, o sea, admitió que se combinó con un chulo que tenía un amante que tenía para matarlo, para quedarse con todo. Y eso fue aquí en Moca y se descubrió suelto porque se extinguió la acción 4 años. Ah, bueno, entonces es probable entonces que leyendo, oigan el número que le estoy dando, 16.000 páginas diarias. Quieren decir que tú tienes que leer 16.000. La fiscal dijo, ellos son como 15 gente. Y el abogado le dijo, no, pero los 15 gente que estamos ahí no somos abogados. Ahí hay periodistas y asesores. Somos 3 abogados. Entonces lo que tenemos que hacer es repartir las 16.000 páginas entre 3 y le van a tocar las 5.000 diarios. Acuérdense que 5.000 diarios, una rema de papel tiene ¿cuánto? 500 hojas. Pero ese en ese caso, sí, 500 hojas. Eso en ese caso, pero esos abogados tienen otros casos también que tienen que atender. No, porque para que tú trabajes más. Entonces tú calculas que una rema de papel tiene 500 hojas y tú vas a leer 5.000, eso equivale a 10 remas de papel. Porque hay que la forma en que se están manejando esos procesos, porque lo están vulgarizando. No están haciendo unos procesos judiciales limpios, transparentes y cargados de tecnicismo. Y eso, que el que supuestamente es grande, ¿por qué te Jean Alain es de Chile? Esto es más una vaina por el show que hizo Jean Alain, que no debió existir. Yo no estoy defendiendo a Jean Alain, no debió existir en el horizonte de la administración de justicia en nuestro país. De justicia no, porque el Ministerio Público no es la justicia son los jueces, es la jurisdicción. El Ministerio Público es el brazo persecutor del Estado en cuanto a política criminal. No, ese se lo sacó Danilo Medina de ahí de una manga como un buen payaso y lo puso ahí, nunca debió existir. Jean Alain está pagando lo que le hizo. Bueno, concluimos con que en materia de corrupción el sistema judicial fracasó. No. Y hay muchísimos casos que no sé, por ejemplo, ahí viene el caso de Donald Guerrero, que tienen un año amenazando con que el más grande, y este caso es 17.000 millones, y que viene, ya sí viene, que se preparen porque ahí viene. Entonces la realidad es que desde el punto de vista mediático ellos han perdido el efecto, porque ahora lo que se está generando es que cuando ellos opinan sobre un tema, la sociedad les reacciona a ver. Entonces podemos concluir que judicialmente en materia de corrupción no hay nada que exhibir, más que no sea muchos pronunciamientos públicos. Hasta ahora, eso. Bueno, pues cambiamos y dejamos eso hasta ahí, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Okay. Cuando retornemos, venimos con otros temas de interés. No le cambie. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hay algo raro. Algo tiene que ver con algo. Gracias por mantener nuestra sintonía, algo rarísimo. En estos programas, en esos momentos de ausencia. Se hace el preanálisis. Se hace el preanálisis, sí. Señores, la economía dominicana ha estado... La República Dominicana ha sido tradicionalmente, lo que pasa es que los PRMistas cuando estaban en la oposición y los PRDistas nunca admitieron que aquí había crecimiento económico sostenido, que había estabilidad macroeconómica, que los indicadores macroeconómicos dicen que nuestra economía es sana, independientemente de que eso no quiera decir que haya bonanza económica para todo el mundo. Cuando aquí se hablaba de que el crecimiento económico de un 5, de un 7%, los PRMistas decían, sí, Alicia en el País de las Maravillas. Pero ahora los PRMistas que están viendo que es verdad, que nuestra economía tiene 60 años siendo la más
sólida de toda América Latina en función de indicadores macroeconómicos. Yo no estoy diciendo que nosotros somos los que vivimos mejor, porque no tiene que ver una cosa con la otra necesariamente. Y muestra de eso es que después de la grave crisis económica que provocó la pandemia, que tuvo un marasmo, una inercia económica en todos los órdenes, que nuestros principales remesadores, por ejemplo, que son el turismo, aquí no vino un turista en año y pico, más de un año. Nuestra principal fuente, una de nuestras principales fuentes de ingresos de divisa no estuvo, que la industria, el comercio prácticamente se paralizó y se redujo a unos cuantos sectores, por ejemplo, el comercio. Y aún después de los problemas que provocó la guerra Rusia-Ucrania, Standard & Poor's, que es una calificadora de riesgos y calificadora de niveles de economía, ha dicho que la economía dominicana es buena, inclusive la ubicó en BB, estaba en BB menos. Esto quiere decir que, en definitiva, nosotros tenemos muchos mayores ventajas para acceder a los mercados de valores, a los mercados de crédito en mejores condiciones. Porque mientras usted más riesgo presenta para la persona que va a ser su acreedor, significa que el costo del dinero es mucho más caro. Si usted tiene un buen posicionamiento económico, usted tiene buenos ingresos, usted va a solicitar a un banco un préstamo, usted consigue una tasa preferencial. Pero si usted es riesgoso, usted tiene que buscar cuanta madre pueda garantizarle préstamo más 3 garantes para que le presten a un 25%. Desde ese punto de vista, nuestra economía, ¿cómo tú consideras que se ha manejado? La verdad que yo pienso que dentro de partiendo de una realidad que fue como entró el gobierno y el año recién finalizado del gobierno de Danilo, en medio de la pandemia y después para entrar con la crisis de Ucrania, el manejar la economía no ha resultado ser como algo que tú dijeras wow, de abundancia. Pero el gobierno, haciendo uso de mucha destreza, ha logrado de alguna manera, amparado en su popularidad, escuchen bien, amparado en su popularidad, ha logrado aguantar la situación. Porque la popularidad permite que el gobierno se maneje dentro de un ambiente de poca inversión pública, de restricción en el gasto, de una especie de paralización en los salarios del sector público, una reducción en algún momento en la nómina pública. Entonces, todo ese rejuego que el gobierno hizo, en base a la popularidad alcanzada, recuerden que ganó con un 52%, le permitió manejar el principio de esos 2 años. Ya hemos pasado los años, estamos en la fase hacia el tercer año, tenemos prácticamente 2 años y 5 meses. Entonces, ahora es que se empiezan a ver cosas. Sin embargo, todavía no se ven las cosas ahora en diciembre. Recuerden que el país tiene una inversión entre doble sueldo y el sueldo del mes de alrededor de 126 mil millones de pesos. 126 mil millones de pesos, sí lo 126 mil millones de pesos ahí dando vueltas, por tanto la gente no va a ver muchos problemas ahora. La gente podría verlo en enero. No, los problemas vienen en enero y febrero, cuando tradicionalmente. Cuando tú te lo bebas todo, te lo comas todo, lo gastes todo y entonces ya en enero y entra ese nuevo ciclo. Pero yo pienso que de alguna manera el gobierno ha logrado sortear. No quiere decir que la situación está cómoda. No está cómoda, no. Está cómoda. Si usted le pregunta al que va a un supermercado, no está cómoda. Otra cosa, Yuji, que la inflación ha sido controlada y ha reducido un par de puntos porcentuales. En definitiva, el crecimiento, el país va a crecer un 5% en el año, que es muy bueno. Para que eso suceda se necesita que haya una inversión extranjera de más de 3.500 millones de dólares y han llegado los inversores, es importante. Debemos señalar además que el país se ha endeudado bastante, que es algo que el gobierno debe controlar para fines futuros, porque de nada nos vale que tengamos ahora estabilidad, producto de ingresos de todo tipo,
incluyendo los ingresos que por medio del presupuesto tiene que balancear el gobierno con préstamos, el Estado dominicano con préstamos, pero esos préstamos hacen que se disminuya la capacidad de inversión del Estado porque tenemos que destinar una gran parte de lo que producimos para pagar intereses y deudas que vencen, independientemente de que se pueda renegociar. Es importante también señalar que el gobierno ha tenido un respiro con el precio de los combustibles. Recordemos que ha debido financiar alrededor de 45 mil millones de pesos en el aspecto de los combustibles, unos 60 mil millones de pesos por concepto de las ayudas sociales que ha tenido que dar el gobierno producto de todo este problema que ha provocado tanto la pandemia como la guerra de Ucrania, que tiene impactos sobre la economía dominicana, y ojalá que el gobierno pueda sortear, porque el año 2023 no se presenta muy halagüeño. La tasa de interés amenaza con que debe seguirse aumentando, y esto significa poner mucho menos dinero en las manos de la gente para adquirir bienes y servicios de consumo. Dice uno de los economistas más prestigiosos del país, Andy Ida Juárez, el sector público no financiero tiene depósito en el sistema bancario consolidado por 409 mil millones de pesos, equivalente a 6.6 del Producto Interno Bruto, es decir, pero más eso, alto que eso es por la cantidad de dinero que se ha cogido prestado. Dice que él recomienda que con todo ese dinero, dice, ante el excesivo nivel de depósito del gobierno, el doctor Juárez recomienda que se haga una pausa en la emisión de deuda pública y que se utilicen esos recursos que posee el gobierno en el sistema bancario consolidado para pagar la totalidad o al menos parte del servicio de la deuda pública durante el año 2023. Una recomendación juiciosa porque sí, el gobierno al paralizar prácticamente, porque aquí hay una paralización de las obras públicas. Yo pienso que hay paralización de las obras públicas porque no hay dinero, Yuyi. Porque además el gobierno ha decidido bancarizar ese dinero como forma de tener algo que es increíble. O sea, usted no puede coger prestado para guardar. Naturalmente, eso es lo que hace. Naturalmente, esos pesos que tú estás viendo que se están guardando porque tenemos para evitar 2 años y medio. En el año y medio que falta, tú puedes estar seguro que no queda un peso de eso. No. Porque recuerden que en el año y medio que viene, arranca la reelección. No hagan cálculo. Eso que está pidiendo antes, que cojan ese dinero y no, ese dinero está ahí, manso, tranquilo. Sí, ese dinero está ahí, pero estamos pagando intereses por él. Dinero improductivo. Lo mejor es devolver ese dinero a los acreedores. Esa es una recomendación que han hecho prácticamente todos los economistas sensatos. Es que ya estamos en la fase final, y en este año y medio, por ejemplo. Pero tenemos 15 mil millones de dólares en reservas en el banco. Dinero que hemos cogido prestado. ¿Para qué? Por ejemplo, si nosotros lo que necesitamos son 5 o 6 mil millones de pesos, porque lo que se estipula que debe haber como reservas en el Banco Central es en los pagos de los compromisos de 3 meses. De los futuros 3 meses. Yo pienso que lo que debe hacer la sociedad es reclamarle al gobierno que inicie otras obras. De manera que la que inició al principio del gobierno, que se deben concluirse pues esas obras deben concluirse para la reelección, sí, en los próximos años y medio, pero tiene que dejar algunas iniciadas. Yo pienso que lo que el presidente está balanceando eso en términos económicos. Naturalmente, yo creo que el gobierno tiene que buscar la manera al problema de los precios de la comida. Sin duda alguna. Porque eso puede generar una situación que la gente como Arturo y yo y los amigos que están viendo no lo están percibiendo, pero con eso es peligroso jugar. Sí. Yo pienso que por ejemplo, creo que los 1.500 pesos era muy poco dinero para los bonos de la gente. Eso mínimo el presidente debió de haber dado un bono de 3.000 pesos. 3.000 pesos, yo entiendo. Cuando la canasta familiar, una comida de Navidad, se calcula en 7.000 pesos, tú lo que le estás dando a la gente son 1.500 pesos. Dale 3.000 pesos y que la gente complete lo otro. Yo creo que eso pudo haber ayudado bien con la motorización de la economía. Sin duda. La educación. ¿Cómo tú ves el fenómeno de la educación de cara a los cambios que ha habido, por ejemplo, en educación en la República Dominicana, que son cambios de equipos y de funciones, porque los cambios en la educación real, que deben recibir nuestros hijos, nietos, los ciudadanos,
prácticamente no se vislumbra ningún cambio. Los resultados del 4%, estimaban los rectores de universidades, se verían a partir de los 15 años. Lo que pasa es que, como tú dices, la demagogia política empieza a reclamarle calidad educativa sin tomar ninguna medida, cuando apenas lo que se estaba haciendo era lo que se hizo construyendo aulas, colocando a los muchachos donde debían estar, porque una aula se dividió en dos. Sí. Porque se hizo tan entendida. Y a veces hasta en tres. Entonces, bueno, la demagogia política. Recordemos que aquí había liceo matutino, vespertino y nocturno. Exacto. Y sí, hasta eso. Entonces, toda esa construcción era apenas la readecuación física de la gente. Naturalmente, tú dices, eso debe ir acompañado. No nos soñemos. No nos metamos en buste. El dinero del 4% en gran medida se destinó en ese periodo a construir las aulas, porque era que no era posible hacerlo sin las aulas, porque no lo podíamos hacer con 60 muchachos entre un curso. Entonces, esa fue la primera fase. La segunda fase debió de haber sido empezar a mejorar la calidad. Entonces, ¿qué resulta? Que en este país todo el mundo habla de la calidad, pero nadie ayuda a mejorar la calidad educativa. Cuando Abinader logre el éxito, lo correcto era que el PRM, ya con gran parte del problema resuelto de la edificación escolar, empezara a trabajar en la calidad. Ahí se metió la pandemia. Ahí corrió Fulcar y lo hizo todo por satélite. Ahí no hubo manera, señores. Eso fue un sueño y una quimera, y el gobierno invirtió muchos millones tratando de vender la idea de que eso había sido un éxito. Pero los que hemos tenido experiencia en el sistema educativo sabíamos que eso no podía tener éxito. No. Que eso era imposible que eso tuviera éxito. Pero tampoco era pertinente reclamarle a un gobierno en medio de una crisis que estaba haciendo un esfuerzo, reclamarle nada, porque al final de cuentas estaba haciendo el esfuerzo. Yo creo que esa fue la única actitud positiva que tuvo Frucal, que por lo menos se llevó al pensamiento de la gente de que no se iban a perder 2 años. Naturalmente, ¿qué está pasando en el gobierno actual? Que cada vez que entra un ministro nuevo, por ejemplo, el nuevo ministro quitó a todo el que estaba ahí, lo quitó a todo, compras, contrataciones, jurídicos, quitó a todo, y dijo que eso no había avanzado 5%. Pero mi hermano, usted parte del mismo gobierno. Entonces, cuando tú entras a un puesto y lo que entra es a denigrar el que estaba, tú lo que estás creando es que se inicia la vida después de ti. Si la educación dominicana se inicia después del ministro actual, entonces lo que hacen es que convierten eso en una demagogia política, Arturo. Porque lo correcto es que el ministro actual no tenga que salir a calvar si Fulcar triunfó o no triunfó, porque eso no son funciones de él. Que le deje eso a la oposición. Lo correcto era que ese ministro relanzara con un aparataje profundo la educación dominicana por nuevos senderos y tratara de recuperar el tiempo perdido en los 2 años anteriores. Él no ha hecho otra cosa. Y ayuda, él no ha hecho es lo que se ha quejado. Denunciar. Él anda quejándose, él anda vuelto un activista político, quejándose. Entonces eso, ¿qué pasa? Se perdieron los años de Fulcar y este es lo que anda quejándose. Y tú vas diciendo que no, yo voy a auditar, y usted lo va a saber todo lo que yo voy a auditar. Pero usted no tiene que estarle diciendo a la gente, usted audite. Esos son de la usted está como si fuera gobierno y oposición. Usted se canta y se llora. Él es más oposición que gobierno. Sí, entonces... Pero que no se da cuenta, él no se da cuenta. Sí, pero entonces eso afecta la imagen del gobierno en términos de los resultados educativos. Porque es lo que se vive quejándose. Y cuando entró el primer pronunciamiento fue ese, de que esa inversión no había logrado propósito más que tal vez el 5%. Él, como buen técnico en educación que es, debiera dedicarse a eso. Debiera dedicarse a ser un buen técnico. Fortalecer, exactamente. Y a trabajar en la educación. El sistema educativo, a crear la currícula, si no la hay, a crear los contenidos para que los niños puedan pasarse hasta las 3:30 o las 4 de la tarde ocupados, aprendiendo. Lógico. Y nombrar todo el personal de apoyo, los músicos para tocar guitarra, todo lo que el PRM ofreció en la campaña para consolidar la tan entendida. Eso es lo que tiene que hacer el ministro. En la salud el gobierno sí fue ha sido más o menos exitoso. Sí. Ángel Hernández, ahí está. En salud podemos decir que el gobierno ha salido fortalecido, independientemente de que hubo ruido cosas. Con los medicamentos de alto costo. Sí. Eso no lo hay todavía, hay esos ruidos todavía. Hay esos ruidos. Porque algo que manejó, sobre todo el gobierno de Danilo Medina, lo manejó muy bien. Las personas que habían ahí manejaron eso muy bien. Se quiso cambiar la metodología porque a veces quiere cambiar todo. Y ese cambio de metodología provocó inclusive muertes innecesarias, porque estamos hablando de medicamentos necesarios para la vida
Gente que no pueden durar 3 días sin un medicamento porque se van. Se murieron muchos, esa gente se Sí. murieron mucho de esa gente, porque incluso los seguros cerraron la cobertura que tenían y de ahí para Claro. adelante la gente se la bandeaba como pudiera. Pero en términos de salud también recuerda que el gobierno viene de una alta inversión en salud, Sí. sobre todo con el asunto de la vacuna, Sí. procurando superar el asunto de la pandemia. De alguna manera el gobierno supo ser exitoso. Eso lo veremos más para adelante. Eso lo veremos más para adelante, pero el gobierno supo ser exitoso con el asunto de la vacuna y de alguna manera también fue exitoso en términos de los servicios médicos. Yo pienso que eso de alguna manera el gobierno no tuvo en salud el percance que tuvo en educación con Fulcar. Sin duda alguna que no. Vamos a ir a la segunda y última pausa comercial. Cuando retornemos, vamos a hablar un poquito de política si nos alcanza. Muy bien. No nos alcance. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Los partidos políticos, y más que los partidos políticos, yo diría que los liderazgos de los principales partidos, entiéndanse el presidente Luis Abinader, que prácticamente los candidatos de los 3 principales partidos, Luis Abinader, Abel Martínez y Leonel Fernández, han concitado gran atención de cara a las elecciones, al punto de que han estado comunicando unos y otros encuestas, sobre todo Leonel Fernández es el que ha estado más directo y publicando, prácticamente se va en primera vuelta, dice Leonel, y lo parcial. La gente lo menciona mucho así porque Leonel ha estado activo Leonel está activo desde que nació. Desde que nació, sin duda. En esa actividad política. Sin embargo, eso ha hecho que la gente entonces pierda la fe en los números de las encuestas porque hay tantas encuestas. Cada quien lanza una que ya la gente decidió no creer en ninguna encuesta. Vamos a esperar a marzo. Ya en marzo posiblemente salga Galo, Penanchón y alguna otra, y ya podremos entonces empezar a manejar datos. Mira, yo vi un señor encuestador y dijo, o sea, no en medios de comunicación, sino a nivel personal. Yo estaba con unos amigos que son amigos de él, de Blondie, mi primo, y él dijo, mire, no crean en ninguna encuesta que publiquen, en ninguna. Yo tengo 27 años haciendo trabajo en encuestas, yo nunca publico en las encuestas. Te piden que tú la publiques, ay, ¿qué tengo que hacer para publicarla? Cambiar algunos números. Así mismo te lo dicen, dice él. De ahí en adelante usted podrá ver, por ejemplo, Gallup es la que la gente tiene más Porque ha sido certero en los certera. números. Por eso tiene Galo. Y Pepín Corripio, que es para quien lo hace Gallup, prácticamente no ha vuelto a hacer. No, parece que le cogió miedo a la situación de la volatilidad de los números. Además, recuérdate que hay mucho compromiso porque son sectores muy comprometidos. Sin embargo, lo que sí parece es que el gobierno tiene alguna ventaja Sin duda. sobre lo que parece, ¿ves? Yo no tengo ninguna información. Lo que parece es que el gobierno tiene una ventaja y sería aconsejable para la oposición, llámese el PLD y la Fuerza del Pueblo, vender la impresión, aunque sea subliminal, de que ellos pueden ir juntos. Porque en la medida en que ellos no venden la perspectiva de que pueden ir juntos, entonces la gente empieza a acercarse al PRM y distanciarse de ellos dos. Porque la gente se va a acercar a uno de ellos dos en la medida en que vea que eso es posible, una alianza entre ellos. Pero mientras la gente vea que no es posible una alianza entre ellos, entonces lo que va a hacer la gente que se va a distanciar. Acuérdate que este país, la gente empuja por el éxito, la gente apuesta al que va a ganar. Sí. Si la gente no te ve en perspectiva de que va a ganar, bueno, entonces la gente no se acerca. Dicen lo de la FUPU y lo del PLD y el mismo PRM que ellos están en la fase de consolidación, que ya esa decisión sería posterior. Sin embargo, cuando uno lo ve como en términos de perspectivas espirituales, como que uno no lo ve en tendencia a decirle a la población que la oposición podría juntarse. ¿Tuviste la declaración que dio Hipólito Mejía respecto al posicionamiento? Sí, pero yo pienso que Hipólito, él dijo que habló de 46, 21 y 13. Sí. Dijo 46, Luis Abinader dijo claro que hasta ahora nadie se iba en primera vuelta. Bueno, eso fue lo que más o menos indicó. Eso hay que ver cuando la maquinaria del gobierno empiece a moler
también. Pero imagínate, no pero eso estamos- fue lo que indicó. Pero tú lo ves, ponte a ver nada más este año y no estamos en un año electoral. Abel Martínez tiene 21% y Leonel Fernández un 13%. Dice, Esos números no, como que no lo crean mucho, ¿verdad? Porque Bueno, se aplica el mismo concepto de que lo que se da a conocer regularmente no son números exactamente, reales. hay que ver cuál es. Hipólito no es ningún loco, bueno que sepamos. ¿Cuál fue el interés de Hipólito Mejía cuando externó esa posición? Bueno, también Hipólito, acuérdate que Hipólito dijo en esa misma entrevista que él vería bien una alianza municipal Exacto. entre el PLD y el PRM. Que la gente de la FUPU dijeron que es una demostración de que había debilidad. Pero yo creo que lo que Hipólito estaba haciendo era satisfaciendo su deseo de siempre sacar a Leonel de circulación. De sacar a matar a Leonel. Eso se veía como por ahí. Sí. Pero realmente ahora mismo todo lo que usted vea de encuestas son publicidad para ayudar a la consolidación de la imagen. Pero no es ningún número que salga hoy gravita de manera obligatoria al final de la jornada en un año y 5 meses faltan para el Sí, electoral. sí, un año y Sí, 5 eso no van a ser los resultados, Bueno, pienso yo. eso, Naturalmente, ustedes saben que diciembre y hasta el día 7, hasta el día de Reyes, eso es del gobierno. sin duda alguna. Miren, nosotros prácticamente concluimos por hoy. Penosamente el tiempo es... Pero ma- regálale a los... mañana vamos a a los estar aquí seguidores. como de costumbre en un programa más de ni más ni menos, y el viernes tenemos un programa especial musical navideño. Pero yo quiero dejarles con una joya de la corona, que es una niña prodigio en un concierto al piano. Buenas noches y les dejo con este video. Cuídense mucho.